Bienvenidos una vez más a este espacio de nuestro café espiritual en el que cada vez que nos encontramos hablamos de temas que nos enriquecen, que nos apasionan, que nos hacen ser mejores cristianos porque ese es el secreto de nuestra vida discipular. Una vez más he querido, como ya les había anunciado al final de la emisión anterior, he querido invitar a Diana Lucía, que estuvo también la última vez con nosotros, y empezamos a hablar, pero nunca hablamos del tema que habíamos preparado porque llegamos a la conclusión, Diana, que el Espíritu Santo nos pidió otro tema diferente en ese momento. Pero hoy sí vamos a hablar de lo que ya queríamos hablar con ustedes y es acerca de, concretamente, de la palabra de Dios. Una vez más les quiero presentar a Diana Lucía. Diana, ¿cómo has estado? Muy bien, padre, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti de nuevo por estar aquí entre nosotros. Agradezco también a los amigos de Redes del Evangelio que disponen todo para que nosotros podamos llegar a donde ustedes y podamos compartir así mientras ustedes se toman un café en su casa y nosotros nos lo tomamos aquí, salud Diana, de las cosas de Dios. Salud. Que lo disfrutes, Gracias. mujer. Bueno, Diana, hablemos entonces ahora sí de la Biblia. Cuéntanos acerca de la palabra, cómo la palabra nos enriquece, cómo ver la palabra de Dios, cómo leerla, cómo comprenderla mejor. Bueno, la palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras, para nosotros está representada en la Biblia católica. Y la Biblia católica viene de la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia católica compuesta de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Salió pues en la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento, que estaba en el hebreo al griego, salió una versión y la otra fue la Vulgata cuando se pasó al latín. De la palabra testamento, entonces se consideraba como si fuera una alianza, y en otros momentos se consideró como la palabra voluntad. O sea, la antigua voluntad y la nueva voluntad, o la antigua alianza y la nueva alianza. Aunque con la palabra alianza es la que normalmente nosotros en los grupos pastorales es la que utilizamos. La antigua alianza, que está escrita en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, y la nueva alianza es en la sangre de Jesús, que es el Nuevo Testamento. Entonces, desde inicios que yo empecé en mi vida ya católica, pues como persona, porque antes uno es guiado por los papás, siempre estaba la inquietud de cómo estaba dividida la iglesia, la Biblia, y cuál era la lógica del orden de la Biblia. Entonces, ya después, ya y ahora que estoy estudiando teología, lo entiendo mucho más. Está dividida entonces en dos testamentos, que es el primero, que es la vida de la historia de los israelitas y toda la humanidad, sus costumbres y toda la promesa que Dios le hizo para darle la tierra prometida. Este Nuevo Testamento consta de 46 libros. Ese es el Antiguo Testamento. Ay, perdón, dije de nuevo. Sí, pero perdón. es el Antiguo Testamento. Sí, perdón, el Antiguo Testamento es el que tiene 46 libros y esa es la historia de Israel y de la tierra prometida, el éxodo y el éxodo que tuvieron cuando salieron de Egipto y toda la situación hasta que ya estuvieron en la tierra prometida. Y el Nuevo Testamento es la nueva alianza que está en la sangre de Jesús y narra la vida, el ministerio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Así es. De hecho, como dato pues complementario a lo que nos explicabas de manera muy perfecta, Diana, es que la Biblia nosotros la tenemos en un solo volumen, pero en realidad no es un solo libro. La Biblia consta es una biblioteca. De hecho, la palabra Biblia en griego significa libros. Son 72 libros compendiados en un solo volumen por facilidad nuestra, pero en la antigüedad pues eran 72 rollos de escritos, 72 libros diferentes que se organizaron de una manera muy orgánica y a la vez muy armoniosa desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero también como para hablar de esa división, por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos 3 bloques de escritos. La Torá, que era todo el compendio de la ley de Israel, que nosotros llamamos el Pentateuco. Luego están los libros proféticos y luego los otros escritos, porque en el Antiguo Testamento no todos los libros son Torá, no todos los libros hablan de la ley,
no todos los libros son de los profetas y no todos los libros narran historias, hay muchos géneros literarios diferentes. Entonces, el Antiguo Testamento está ubicado en esos tres grandes bloques: la Torá, la ley, los profetas y los otros escritos, entre los cuales hay escritos sapienciales, históricos o de otro orden, pues como literario. Y el Nuevo Testamento mucho más fácil, son también 26 libros, el Antiguo tiene 46, el Nuevo 26, y comienzan con 4 evangelios, luego las actas de la vida de la iglesia naciente, que son los Hechos de los Apóstoles, luego hay una serie de cartas y de recomendaciones a las iglesias, la mayoría de ellas escritas por San Pablo, algunas escritas por otros apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Judas, y al final de esto pues está el Apocalipsis, que es un libro de una literatura hermosísima. Y les voy a decir una cosa, te la digo a ti, se las digo a ustedes. Cuando yo era niño decían que uno no podía leer el Apocalipsis porque se volvía loco. Y no es verdad, se lo pueden leer y se van a volver locos, pero de amor por Dios, que siempre salva a la humanidad. ¿O no, Diana? Sí, así es. Ahora sí, síguenos contando lo que nos venías diciendo. Lo que usted mencionaba, esa división exacta de los libros y cómo están escritos, me pareció fabulosa porque lo va llevando a uno en el orden de la historia y del cristianismo. El primero, cómo fue surgiendo el cristianismo, y en el Nuevo Testamento es las primeras comunidades cristianas, que es lo que nos tocó después de la vida de Jesús. Me encanta pues eso, y lo que mencionó lo último del Apocalipsis, yo también tenía esa misma idea, aún antes de empezar la universidad, tenía la idea que el Apocalipsis tenía muchas cosas que, no, qué susto fue leerlo, y a medida que vamos estudiando, vemos que en verdad es un libro profético, y todo los símbolos, es el libro que más símbolos tiene en el Nuevo Testamento, el que nos ayuda a entender lo que el ministerio de Jesús nos entregó. Es un libro lleno de esperanza, y si es verdad que en todo el Antiguo Testamento, en esos 46 libros, desde la creación del mundo hasta el último de los profetas, Dios está disponiendo todo para crear un pueblo nuevo, y ese pueblo nuevo lo va a crear cuando empieza el Nuevo Testamento, con la encarnación de su Hijo, que luego de encarnarse, pues empieza a predicar el reino, hace una primera pequeña comunidad de 12 apóstoles, y luego empieza a llamar a una inmensa multitud de personas a las que les toca y les toca el corazón, les transforma la vida y ellos se quedan adheridos a Él. Y de esa primera fe que Cristo predicó, pues ya pasaron 2000 años y aquí estamos usted y yo hablando de esto, sí, 2024 años. Sí, sí. De lo del Antiguo Testamento me pareció también muy interesante que está en la división de los 46 libros, los libros sapiensales. Cuando uno escucha en la Eucaristía la primera lectura de tal libro, uno todavía no está consciente, no es consciente a qué parte pertenece, si es un libro de sabiduría, si es un libro histórico, o si los profetas sí, porque lo mencionan los sacerdotes, pero los sapiensales me pareció muy buena esa división, que son los libros de la sabiduría, y que los mencionamos mucho, y por ejemplo el libro de Job, que mencionan que Job, que tenía tanta paciencia, y lo que nos enseña a través del libro, a través de la narración, es la sabiduría que tiene que tener el ser humano para encontrar a Dios. Ese me pareció muy buena esa división. Es un relato muy bonito, y es como una historia como cuando uno ve una película, que uno se involucra con los dramas que van viviendo los protagonistas y a veces hasta uno llora. El libro de Job tiene eso, es capaz de envolvernos en su historia, de mostrarnos cómo de una serie de desgracias que vive este personaje Job, Dios siempre se vale para sacar una gran bendición, que es una lección de vida y es verdaderamente una sabiduría que nos transmite la palabra. Y junto a Job otros, porque no solamente este es un libro sapiencial, sino que viene acompañado de, por ejemplo, el libro de los Salmos. En la casa de casi todas las personas que nos están viendo, están los salmos pequeños. O tienen el libro de la Biblia abierto en el Salmo 91, ¿cierto? Que es una oración hermosísima. Todos tenemos algún tipo de relación con los salmos. O cuando vamos a misa y cantamos, qué alegría cuando que es el salmo que invitaba pues a procesionar hacia Jerusalén. En fin, nosotros tenemos una relación con los salmos. También hemos oído hablar, por ejemplo, del libro de la sabiduría, del eclesiástico, del eclesiastés, de los proverbios, que nos van
como enseñando la manera de pensar del pueblo de Dios y que se va metiendo también en nuestra propia manera de pensar. Sí. También en el Nuevo Testamento me pareció la división, pues que fui entendiendo, es lo que tiene que ver con las cartas, que uno en la Eucaristía escucha las epístolas, y pues obviamente pueden haber sinónimos, pero la epístola significa en lenguaje sencillo una carta. Entonces las epístolas de San Pablo, que son 14, son cartas enviadas a comunidades específicas, que normalmente son pueblos o ciudades, y de acuerdo a su actuar o cómo era, si eran paganos, si eran, él le recomendaba ciertas cosas. Eso me parece muy bien, porque cuando empieza carta a los Corintios, entonces uno dice, ay, ¿y quiénes son los Corintios? Uno como que no sabe, pero cuando uno se va enterando que era una comunidad que adolecía o que necesitaba recomendaciones sobre el actuar, entonces uno ya va sacándole pues más provecho a la carta como tal de San Pablo, que son muy bonitas. Y las otras cartas generales, que es para todos los cristianos, que las llamamos católicas, también me pareció muy bien, que esas sí uno las entiende, las otras cartas apostólicas. Cuando usted mencionaba ahora la carta a Judas, eso es otra cosa que me quedó impactando, que cuando dice, ay, ¿cómo que Judas escribió una carta? Pero no era Judas Iscariote, era Judas Tadeo, que normalmente como discípulo le decían Tadeo, que hasta eso tan sencillo uno se pierde en el día a día si uno no avanza en profundizar. Y es que es un fenómeno muy bonito el de la redacción de la Sagrada Escritura, porque uno finalmente descubre que el Espíritu Santo, pues que no tiene manos, no la escribió con sus manos, pero la inspiró en la mente y en el corazón de los agiógrafos, de los escritores sagrados, y a través de ellos se multiplicó de tal manera que llegó hasta nosotros. Comenzabas diciendo que pues había una serie de traducciones de la palabra. El Antiguo Testamento fue casi íntegramente escrito en hebreo. Algunos de los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia del Antiguo Testamento fueron escritos en griego. Todo el Nuevo Testamento también escrito en griego, pero pienso yo que pues, de todos los que estamos aquí, ninguno habla ni hebreo ni griego. Sí. El Espíritu Santo proveyó todas las herramientas humanas necesarias para que la palabra llegara hasta nosotros, a pesar de que en el idioma original no lo podemos comprender. Pero ha sido también una riqueza de la Iglesia, de conservación de la doctrina del Señor, hacer el ejercicio de traducir de la manera más estrechamente cercana al espíritu original con el que se escribió, para que nosotros podamos no leer tergiversada la palabra, sino con esa misma originalidad con que Dios nos la dio. Sí, otra cosa, padre, es con respecto a la Biblia, que alguien cuando le mencionan, es que la Vulgata, que era la versión que hizo San Jerónimo al latín, dicen que hay dos Biblias. No, es una sola Biblia, simplemente es una traducción. Y el Concilio Vaticano II, algo que dejó y fue muy bueno para todos, es que todos podemos tener una Biblia en la casa y que se transcribiera a lengua vernácula, que se tradujera a lengua vernácula, que es la lengua del lugar donde uno la lea. Y estos días escuché en las noticias que en Colombia ya empezó la Biblia en lenguaje indígena, y que se pretende que para que cierre de año más de 5.000 Biblias se estén repartiendo, y empezaron en La Guajira, que participó la Comisión Bíblica de Colombia en todo el proceso, porque eso no es cualquiera que quiera traducir, porque tiene que ser un contexto y tienen que utilizar una ciencia, la filología, la sociología, para precisamente se traduzca, como usted mencionaba, en un contexto que se entienda, claro, y no en un lenguaje amañado. Entonces me pareció muy bonito haber escuchado esa noticia, porque además que ya se había abierto a que tuviéramos Biblias en todos los hogares, ya se está abriendo para las etnias. Eso me parece muy bonito, porque pues así ha sido la dinámica de la evangelización siempre, es decir, llevando el evangelio. No educamos en la fe solamente diciendo la doctrina, sino presentando lo que Jesús dijo, lo que Dios mismo reveló, y lo tenemos pues condensado en la palabra de Dios que está en la Biblia. Bueno, Diana, pues hoy ya llegamos al final de este conversatorio. Yo sé que te gustó mucho, porque a mí me encantó, y si a mí me gustó, a ti también. Sí, muy agradable conversar, porque obviamente usted tiene todos los conceptos obviamente muy claros, entonces me encanta pues porque esto le va a llegar a personas
que puede que no tengan la facilidad de movilizarse o que en sus casas o les dé pena preguntar y en sus casas lo pueden escuchar muy fácilmente. Claro que sí. Muchas gracias. Pues sí, también que termine, Diana, esta conversación con una invitación para ustedes que nos ven en sus casas. Tomen la Biblia, desempólvenla, busquen un libro que les interese leer, el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, el profeta Daniel, el libro de los Reyes, la historia de Judith o la historia de Ruth. En fin, busquen un libro que les llame la atención y léanlo. No importa si no entienden nada, siempre tenemos Google que nos puede resolver algunas dudas, pero acerquémonos a la palabra, conozcamos a Dios a través de lo que Él mismo ha hablado acerca de Él, y que sea una oportunidad también para que usted y yo, Diana, pues hagamos ese ejercicio de crecer más en la palabra. No se trata de aprendernos la Biblia, no. Se trata de amar a Dios y conocerlo a través de su palabra. Por ahora los dejo y espero verlos en la próxima emisión. Agradezco a estos chicos de Redes del Evangelio, un anuncio sin fin, que siempre hacen posible que estemos a través de estas redes en las casas de ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima.